En este iceberg he recopilado algunos de los momentos más perturbadores que han surgido en Instagram, publicaciones reales que, por distintas razones, cruzaron límites y dejaron una huella inquietante en Internet. A medida que descendamos por cada nivel, lo que comienza como simples imágenes extrañas se transforma en contenido cada vez más oscuro, polémico y difícil de olvidar. Perfiles eliminados, publicaciones censuradas y momentos que nunca debieron hacerse públicos. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. LHOHQ. Algunos rincones de Internet son distracciones inofensivas, pero LHOHQ no es uno de ellos. Te arrastra a un bucle lleno de glitches, donde la propia realidad parece fuera de lugar y cada clic aumenta la inquietud. LHOHQ significa Cuartel General del Horror del Caballo que Ríe, por sus siglas en inglés. Apareció por primera vez en 2007 como una publicación críptica en un foro, con un laberinto en forma de hexágono marcado con las letras LHOHQ como símbolo. Oculto en sus rincones, apenas visible, se encuentra el ojo de Horus, un antiguo símbolo de poder, protección y omnisciencia. La cuenta de Instagram del sitio alberga 24 publicaciones, cada una de las cuales enlaza a un sitio web externo. Al hacer clic en el enlace, se abre una página de imágenes con fallos, páginas estáticas y símbolos crípticos. Al principio parece aleatorio, pero el ojo recurrente de Horus hace que parezca que alguien te está mirando. A medida que te desplazas, te encuentras tape con referencias políticas, declaraciones crípticas sobre operaciones gubernamentales, psicología e incluso la enfermedad de Morgellón. Las publicaciones de Instagram incluyen clips de películas antiguas con actos perturbadores, notas técnicas sobre vigilancia de audio y correos electrónicos archivados sin contexto, sin un autor claro, sin un punto final, solo páginas interminables e imágenes inquietantes que te atraen hacia lo más profundo de la web. Para muchos que se topan con ello, el efecto no es necesariamente miedo, sino incomodidad. Las imágenes dispersas y los símbolos recurrentes crean una sensación de desorientación digital que persiste incluso después de cerrar la página. Algunos espectadores describen sentirse observados. Otros dicen que los dejó incómodos durante horas. Ya sea arte o caos, LHOHQ se queda contigo de una manera que la mayoría de los rincones de Internet no lo hacen. Extraterrestre en Reels. Rich Disney es conocida por publicar contenido explícito en Instagram, pero uno de sus Reels se volvió inquietante. En el video se ve a una mujer subiendo las escaleras de un edificio llevando un bolso. Cuando llega a la entrada, la dueña de la cuenta toca la bocina, lo que la hace darse la vuelta. Fue entonces cuando ocurre. Sus movimientos se vuelven antinaturales. La parte superior de su cuerpo se balancea como un robot, casi como un personaje de videojuego con fallos. Cuando finalmente se dio la vuelta para irse, su andar se volvió rígido y espasmódico, completamente ajeno al movimiento humano normal. Rich Disney, también conocida como Rich Auntie, subtituló el video llamándola extraterrestre. En Internet, la especulación estalló. Algunos espectadores juraron que esa mujer era de otro mundo. Otros argumentaron que el clip fue sacado de contexto. Sea cual sea la verdad, una cosa está clara: su comportamiento era innegablemente extraño. Nivel 2. Rebena Hanali. La influencer brasileña Rebena Hanali quería una sesión de fotos que destacara y la consiguió, pero no sin consecuencias. Rebena viajó a España para filmar contenidos con temática invernal y gélida. Como de costumbre, planeó filmar con poca ropa. Salió a la nieve con un bikini azul claro, un gorro blanco y zapatillas deportivas, decidida a crear fotos impactantes. Las imágenes parecían impresionantes, pero el costo fue alto. Para perfeccionar las tomas, permaneció afuera demasiado tiempo, ajustando la iluminación, las poses y el escenario. Atrapada en la emoción, no notó el frío de -10 grados Celsius que le quitaba progresivamente la sensibilidad de la piel. Lo primero que quedó entumecido fue la parte inferior de su cuerpo. Al principio lo ignoró, hasta que sus músculos se tensaron y el dolor la golpeó tan fuerte que no pudo sentarse. La llevaron rápidamente a la sala de emergencias, donde los médicos le diagnosticaron congelación. La influencer admitió más tarde que subestimó el frío y se quedó afuera más tiempo del que debía. Afortunadamente se recuperó por completo y las fotos finales aún recibieron miles de me gusta y comentarios. King Aldon Marley. En 2018, un usuario de Instagram llamado King Aldon Marley publicó un video que confundió instantáneamente a los espectadores. Y'all done God mad. I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. These people don't believe in Jesus. Y'all are living an illusion. You went in the house and kidnapped her from Lenford Green.
condujo directamente hacia el tráfico que venía en sentido contrario, mientras lanzaba reivindicaciones conspirativas y religiosas fragmentadas. Sus arrebatos sobresaltaron a los conductores, por lo que los autos se desviaron para esquivarlo y tocaron sus bocinas, lo que solo aumentó el caos. Show your face! Pronto, una unidad de la patrulla de carreteras de Dakota del Sur detectó la situación y actuó para detenerlo. El video se cortó justo en ese momento, dejando a los espectadores sin saber cómo terminó la persecución. Una vez que el clip se volvió viral, la gente intentó buscar respuestas. ¿Qué hizo? ¿Y qué pasó después? Pero King Aldon hacía tiempo que había desaparecido de internet. Como no hubo una explicación oficial, los espectadores curiosos investigaron más a fondo. Finalmente encontraron una pequeña colección de sus clips más antiguos en un archivo en línea. Contenía 5 videos, cada uno mostrándolo en momentos igualmente problemáticos. En esas grabaciones, King Aldon discutía conflictos familiares, conspiraciones e ideas religiosas de manera dispersa. En un clip, incluso afirmó que un hombre obligó a su chica a hacerle daño a sus gemelos. You made my girl kill my twins. You made my girl kill my twins, bro. Esos videos archivados plantearon más preguntas que respuestas. Sin imágenes de seguimiento, sin declaración policial y sin actualización verificada sobre su vida, la comunidad en línea especuló que podría haber sido arrestado o puesto bajo atención psiquiátrica, pero nunca surgió información confirmada, dejando la verdadera razón detrás de su comportamiento desconocida. Shannon Sharpe sale en vivo accidentalmente. En septiembre de 2024, la exestrella de la NFL Shannon Sharpe realizó una transmisión en vivo accidentalmente en Instagram. Los espectadores escucharon repentinamente un audio íntimo de fondo, antes de que la transmisión se cortara unos minutos después. Shannon se disculpó después y dijo que la transmisión fue un error, pero el incidente no desapareció. En cambio, se convirtió en el comienzo de algo mucho más grande. En abril de 2025, la actriz de la industria para adultos Gabriela Zúñiga, conocida públicamente como Jane Doe, presentó una demanda en su contra. Ella dijo que su relación comenzó de manera consensual, pero luego cambió de manera preocupante. Según su demanda, Shannon grabó algunos de sus momentos privados con permiso y otros sin él. También lo acusó de haberla forzado 2 veces en su apartamento y pidió $50 millones en daños y perjuicios. Shannon respondió con un video público negando cada acusación y calificando la demanda como un intento de extorsión. Después de eso, ambas partes comenzaron a publicar clips de audio y mensajes de texto para respaldar su versión de los hechos. Una grabación captó a Shannon amenazándola si continuaba hablando en público. Entonces Sharpe supuestamente responde: pero los mensajes de texto de Jane Doe a Shannon pronto complicaron el caso. En ellos, utilizó un lenguaje explícito y solicitó juego de roles, lo que llevó a muchas personas en línea a cuestionar la consistencia de sus acusaciones. Bajo presión de ambas partes, finalmente llegaron a un acuerdo extrajudicial. Un juez lo desestimó con perjuicio, lo que significa que no se pudo volver a presentar. Parecía que el asunto finalmente había terminado, hasta 2 semanas después. ESPN anunció que rescindiría el contrato de Shannon Sharpe. Casi al mismo tiempo, Jane Doe anunció públicamente su retiro de la industria para adultos. El escándalo había dejado consecuencias duraderas para ambos. Seaside Girl Little 7. Seaside Girl Little 7 es una blogger de comida china conocida por transmitir en vivo platos de mariscos inusuales. A menudo empujaba los límites para llamar la atención, pero una maniobra llevó las cosas demasiado lejos. Abrió su transmisión luciendo tranquila, prometiendo a los espectadores que se comería un pulpo vivo. Esto no era nuevo para ella. En una transmisión anterior de Mukbang, la creadora comió un pulpo sazonado frente a la cámara y, en otro clip, jugó con uno vivo en la playa. Cada truco tenía como objetivo aumentar su popularidad, por lo que este desafío parecía ser su próximo gran paso. Pero en el momento en que levantó el pulpo vivo hacia su cara, este se defendió. Sus ventosas se clavaron en sus mejillas, tomándola por sorpresa. Su expresión tranquila se transformó en pánico mientras intentaba quitárselo. Cada vez que tiraba de un tentáculo, los otros apretaban más, convirtiendo la impactante maniobra en una lucha dolorosa. Después de varios intentos, finalmente logró desprender el pulpo. Le dejó una pequeña herida en la cara y claramente la dejó desconcertada. Aún así, les dijo a los espectadores que planeaba comerlo en su próximo video. Nivel 3. Belle Gibson. Para millones de personas, Belle Gibson fue un símbolo de esperanza y supervivencia, hasta que los investigadores descubrieron la verdad detrás de su historia.
En 2012 lanzó una cuenta de Instagram llamada Healing Bell, afirmando que le habían diagnosticado cáncer cerebral a los 20 años. Bell dijo que rechazó la quimioterapia y se curó a través de una alimentación limpia, terapias alternativas y cambios en el estilo de vida. El mensaje era simple: si ella pudo curarse, cualquiera podría, y su historia se difundió rápidamente. En un año, más de 200,000 personas siguieron sus publicaciones. Los pacientes le pidieron orientación y ella respondió con consejos estrictos. Bell les dijo que consumieran alimentos orgánicos, dejaran el azúcar y evitaran la medicina moderna. La fama de Healing Bell la animó a expandir su marca. Entonces presentó una aplicación de bienestar llamada The Whole Pantry y explotó, alcanzando 200,000 descargas su primer mes. Pronto fue nombrada la mejor aplicación de comida y bebida de Apple. Con ese impulso, Penguin Books le ofreció un trato. Su libro de cocina, también titulado The Whole Pantry, escaló en las listas y, a principios de 2015, la aplicación y el libro juntos habían ganado más de $1 millón australianos. Bell dijo que donó gran parte de ese dinero a la caridad, y esa afirmación fortaleció aún más su reputación. Pero ese fue el momento en que su imagen cuidadosamente construida comenzó a resquebrajarse. En el prefacio de su libro, escribió que su cáncer había estado estable durante 2 años. Al mismo tiempo, dijo a sus seguidores que la enfermedad se había extendido al hígado, al riñón, al vaso, al útero y a la sangre. También habló de múltiples cirugías de corazón, pero no pudo nombrar a un solo médico y no mostró cicatrices médicas. Estas contradicciones empujaron a periodistas y organizaciones benéficas a investigar sus afirmaciones. Los primeros hallazgos fueron alarmantes. 2 organizaciones benéficas anunciaron que nunca habían recibido las donaciones que Bell había prometido públicamente. Los padres de un niño con cáncer cerebral, alguien con quien Bell se había hecho amiga, dijeron que no sabían que ella había recaudado dinero en su nombre. También sospecharon que tomó detalles de sus luchas reales para dar forma a su propio diagnóstico falso. A medida que la controversia crecía, tanto Apple como Penguin Books retiraron por completo The Whole Pantry de sus plataformas. Poco después, los periodistas descubrieron que también había mentido sobre su edad y parte de su pasado. Quedó claro que la marca Bell se construyó sobre la base del engaño. Aún así, ella continuó negándolo todo. Sin embargo, eso cambió en abril de 2015. Su audiencia se derrumbó y miles exigieron respuestas. Algunos incluso afirmaron que ellos o sus seres queridos habían sufrido daños tras seguir sus consejos antimédicos. Bajo presión, Bell aceptó una entrevista con Australian Women's Weekly, donde finalmente confesó que nada de eso era verdad y atribuyó sus decisiones a una educación difícil. Do you take responsibility for driving any people away from conventional medicine in seeking treatment for their cancer? That would be really heartbreaking to me because I never intended on doing that. Do you accept that that's what you might have done? I accept that might have happened. En 2017, un tribunal declaró a Bell Gibson culpable de conducta engañosa y fraudulenta y le impuso un pago de $410,000 australianos, que aún no ha pagado en su totalidad Timothy Heller. En diciembre de 2017, Internet se despertó con uno de los mayores escándalos de la industria musical. 2 artistas en ascenso, Timothy Heller y Melanie Martinez, habían sido amigas cercanas hasta que Timothy publicó una declaración de 4 partes en Instagram que rápidamente se volvió viral. En su publicación, Timothy dijo que durante una pijamada de 2 noches, Melanie la presionó repetidamente para tener intimidad. Timothy explicó que mencionó que tenía novio y que estaba tratando de establecer límites, pero Melanie supuestamente insistió en que él no tenía por qué saberlo. Según Timothy, ella dijo que no muchas veces, pero la presión continuó hasta la segunda noche. Melanie solo la dejó ir cuando finalmente se salió con la suya. Agregó que no se dio cuenta de la gravedad de lo ocurrido hasta que habló con otras personas al respecto. Melanie respondió poco después, dijo que estaba sorprendida por las acusaciones e insistió en que Timothy nunca había expresado su negativa en ningún momento. Melanie sostuvo que todo lo ocurrido entre ellas había sido consensuado. Internet se dividió inmediatamente. Los fanáticos de ambos lados discutieron, analizaron declaraciones y trataron de reconstruir lo que realmente sucedió. Pero los detalles de la cronología pronto atrajeron la mayor atención. En una entrevista, Timothy declaró que la pijamada tuvo lugar del 24 al 25 de junio. Los usuarios en línea compararon eso con las publicaciones públicas de Melanie y notaron que ella había estado en Nueva York el 24 de junio. Al día siguiente, publicó una foto desde un automóvil, sugiriendo que acababa de regresar a Los Ángeles, donde estaba Timothy. Esta discrepancia en la línea de tiempo llevó a muchas personas a cuestionar el relato de Timothy. Días después,
Melanie publicó otra declaración agradeciendo a sus fans por descubrir lo que ella llamó la cronología precisa. Enfatizó nuevamente que nunca actuaría sin el consentimiento de nadie. No mucho después, lanzó una canción titulada Piggyback, que muchos críticos creen que hacía referencia directa a esta situación. Nivel 4. Dr. Tampa Bay. En marzo de 2021, el abogado de Florida, Stephen Coetzee, se alejó de su escritorio para usar el baño. Unos momentos después, ya no estaba por ningún lado. Al principio, nadie entró en pánico. El teléfono, las llaves y la billetera de Stephen todavía estaban cuidadosamente colocados sobre la mesa. Ese detalle sugería que nunca tuvo intención de irse. Entonces, sus compañeros de trabajo asumieron que regresaría en cualquier momento. Pero esa suposición se quebró a las 10:30 am, cuando Stephen tenía previsto unirse a una importante conferencia telefónica. Cuando la llamada comenzó sin él, sus compañeros se preocuparon. El personal buscó en las oficinas, pasillos y escaleras, pero no lo encontraron por ninguna parte. Incluso su coche seguía aparcado fuera, lo que significaba que Stephen nunca salió del edificio. Al quedarse sin opciones, revisaron el baño. En el momento en que abrieron la puerta, un fuerte hedor a lejía los golpeó, como si acabaran de limpiarla. Eso les pareció extraño, porque el baño ya había sido limpiado más temprano ese día. Pero quien lo limpió dejó pasar una pequeña gota de sangre. Ahora ya no parecía una desaparición extraña. Así, cuando los investigadores llegaron y cambiaron el enfoque de la búsqueda a la reconstrucción de los últimos movimientos de Stephen, las imágenes de vigilancia mostraron a un hombre vestido completamente de negro entrando al edificio alrededor de las 8:30 am, cerca de la hora en que Stephen llegó al trabajo. 2 horas después, el mismo hombre salió. Esta vez, estaba tirando de un gran contenedor de basura. La forma en que se movía sugería que llevaba más peso que simple basura. Al mismo tiempo, llegaron los resultados de ADN que confirmaron lo peor. La sangre en el baño pertenecía a Stephen Coetzee. Los investigadores ahora se enfrentaban a una nueva pregunta. Si esto fuera un ataque, ¿quién atacaría a un abogado defensor dentro de su propia oficina? La respuesta vino del trabajo profesional de Stephen. Él estaba representando a los acusados en una demanda presentada por un cirujano plástico, conocido en línea como Dr. Tampa Bay. Su verdadero nombre es Dr. Thomas Roman Kozlowski, quien ejercía en el área de Tampa y Miami. Había crecido en influencia al compartir sus conocimientos y hablar de su trabajo en Instagram, y su presencia en línea le había valido múltiples premios y reconocimientos. Meses antes, el Dr. Tampa Bay había demandado a su ex empleador y compañeros de trabajo por facturación de seguros y un supuesto daño a su reputación, lo que colocaba a Stephen directamente en su contra. Con el tiempo, las tensiones aumentaron. El médico se volvió cada vez más hostil hacia el equipo legal, y a principios de ese año, él y Stephen incluso tuvieron una confrontación pública. Su conflicto no era ningún secreto. Ese detalle hizo que fuera imposible ignorar la conferencia telefónica perdida, a la que Stephen nunca asistió. Estaba programada entre las dos partes opuestas. Luego apareció otra pieza clave. Un empleado informó haber visto al Dr. Kozlowski escondido dentro de un armario de suministros al lado del baño de la oficina una semana antes de que Stephen desapareciera. Ese avistamiento lo cambió todo. Los investigadores ya no tenían solo un motivo, tenían proximidad. Luego registraron la casa y el coche del médico. Dentro del garaje del Dr. Kozlowski y en la parte trasera de su camioneta, los investigadores encontraron más sangre y ADN de Stephen. Los lectores de matrículas y las imágenes de vigilancia situaron la Toyota Tundra del médico en el consultorio esa misma mañana. Pero, a pesar de todas las evidencias, el cuerpo de Stephen no ha sido encontrado. 4 días después de la desaparición de Stephen Coetzee, el Dr. Thomas Roman Kozlowski fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado. Se declaró inocente y ahora está a la espera de juicio. La zona inquietante. Si a medianoche aparece en tu feed un video de la zona inquietante, no esperes dormir. Esta cuenta española se ha ganado una reputación por sus videos inquietantes y espeluznantes, a diferencia de las típicas páginas de terror que se limitan a leyendas urbanas o misterios. La zona inquietante prospera gracias a la imprevisibilidad. Una publicación puede ser una escena de terror alterada por una IA, mientras que la siguiente puede mostrar imágenes extrañas e inexplicables que parecen inquietantemente reales. Algunos videos ni siquiera son abiertamente aterradores. Simplemente se sienten mal de una manera que no puedes explicar. En un clip, una transmisora en vivo nota que alguien mira a través de sus cortinas y, cuando mira hacia atrás, la habitación parece vacía. Pero antes de que pueda girarse completamente hacia la cámara, una figura aparece de repente en el cuadro, dejándola sobresaltada y a los espectadores totalmente asustados. Otros contenidos incluyen imágenes de personas con marcas inexplicables o distorsiones extrañas,
y algunos videos superan los límites de lo que esperarías ver en Instagram. A pesar de la naturaleza inquietante de sus publicaciones, la cuenta ha conseguido un gran número de seguidores, más de 700,000 seguidores y 640 publicaciones, cada una de las cuales deja a los espectadores preguntándose cómo logra eludir las normas de Instagram. Kelsey Turner. Kelsey Turner era una modelo de Instagram conocida en línea como Bad Barbie, con decenas de miles de seguidores que admiraban su estilo de vida. Pero detrás de los selfies y el lujo, el peligro estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. En ese momento era una madre soltera que debía compaginar su personalidad online con el cuidado de su hijo. Uno de sus seguidores, el Dr. Thomas Burchard, un psiquiatra infantil de 71 años, rápidamente se involucró profundamente en su vida y comenzó a financiar su estilo de vida. Los viajes, los gastos e incluso la casa de Las Vegas que mostraba en línea dependían en gran medida de su apoyo financiero. Por un tiempo el acuerdo funcionó, pero finalmente Thomas decidió terminarlo. Ya no quería seguir financiando su vida. Sin embargo, en lugar de cortar lazos a distancia, Thomas decidió visitar Las Vegas en persona. Lo planeó como una sorpresa y creyó que una conversación cara a cara podría suavizar las cosas, y al principio lo hizo. Al día siguiente, cuando regresaban de recoger a una amiga de Kelsey, Thomas se perdió un giro y le entregó su teléfono para que buscara las direcciones del GPS. Esa decisión lo cambió todo. Mientras sostenía el teléfono, Kelsey comenzó a desplazarse y encontró mensajes entre Thomas y su madre, discutiendo preocupaciones sobre su crianza. El detalle más perturbador fue que hablaban de quitarle a su hijo, y Kelsey explotó. Se desató una discusión en el coche y continuó durante todo el camino de regreso a la casa. Cuando llegaron, la pelea ya se había vuelto incontrolable. Kelsey comenzó a amenazar a Thomas, diciendo que lo acusaría públicamente de crímenes que no había cometido. Luego se volvió hacia su novio. Kelsey ordenó a John Logan Kennison que atacara a Thomas. John no lo dudó. Golpeó a Thomas tirándolo al suelo. Incluso cuando Thomas estaba claramente indefenso, el ataque continuó. Diana Pena observó, congelada por la sorpresa. Quería que me hicieran lo mismo que le acababan de hacer al Dr. Burchard. Kelsey lo conocía mucho más tiempo que a mí, y yo acababa de presenciarlo. ¿Por qué no salir corriendo por la puerta principal y no regresar nunca más? Estaba realmente asustada. Cuando Thomas necesitó ayuda médica, Kelsey se negó a permitírsela. En lugar de eso, ella y John se centraron en encubrir lo sucedido. Le dijeron a Pena que limpiara la escena mientras dejaban a Thomas solo en el garaje, y nunca se recuperó. De regreso en Arizona, la amiga íntima de Thomas, Judy Herb, lo esperaba cuando regresara a casa. Ella ya le había instado a cortar lazos con Kelsey y se alarmó cuando él dejó de responder. Cuando pasaron los días sin contacto, denunció su desaparición. 4 días después, los investigadores hicieron un descubrimiento sombrío. El cuerpo del Dr. Thomas Burchard fue encontrado en el maletero del coche de Kelsey Turner, abandonado en una carretera remota. Entonces, Kelsey, John y Pena habían huido a California. A medida que la búsqueda se intensificaba, Pena comenzó a desmoronarse. La culpa se apoderó de ella. Regresó a Las Vegas y se entregó. Confesó su papel y detalló todo lo que había presenciado, y su testimonio abrió el caso. El 10 de enero de 2023, Kelsey Turner fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a entre 10 y 25 años de prisión. John Logan Kennison recibió una sentencia de 18 a 45 años. El estilo de vida que una vez impulsó su fama finalmente la condujo a su caída. Contenido gore y sangriento impulsado por Instagram. El 26 de febrero de 2025, millones de usuarios de Instagram abrieron sus Reels y se encontraron con una avalancha de videos gráficos. Con cada desplazamiento aparecían peleas violentas, lesiones graves y tiroteos, incluso para personas que nunca habían interactuado con este tipo de contenido. Ajustar el filtro de contenido sensible o restablecer el algoritmo no lo detuvo. El incidente se volvió viral rápidamente. Los usuarios compartieron lo conmocionados que estaban y algunos incluso eliminaron la aplicación. Al principio, muchos asumieron que Instagram había sido hackeado, pero ningún grupo se atribuyó la responsabilidad y la escala del incidente no coincidía con los patrones típicos de hacking. Entonces, surgió una explicación más probable, un fallo en el sistema de moderación de Instagram. Tan solo un mes antes, Meta había puesto fin a su programa de verificación de datos en Estados Unidos. Verificadores profesionales y sistemas de revisión más estrictos cambiaron a una configuración similar a las notas de la comunidad de X, deshacernos de los verificadores de hechos y reemplazarlos con notas comunitarias similar a X, comenzando en los Estados Unidos. En ese sistema, los usuarios habituales pueden agregar contexto a las publicaciones y la plataforma depende más de la automatización que de los revisores humanos. Los expertos sugirieron que,
Sin las capas previas de supervisión humana profesional, una falla o una protección faltante podrían haber permitido que el contenido violento se filtrara de una sola vez. Al día siguiente, un portavoz de Meta dijo que el problema se había resuelto, pero no ofreció ninguna explicación sobre la causa. 10 meses después, el problema aún no ha vuelto a ocurrir. Nadie sabe exactamente qué salió mal, ni si podría volver a suceder. Wow Vicky. Desde el comienzo de su carrera en las redes sociales, Wow Vicky ha ganado más de 3 millones de seguidores a través de publicaciones de estilo de vida y contenido tipo meme. Mantenerse en el centro de atención siempre ha sido parte de su marca, pero una maniobra cruzó una línea de la que no pudo arrepentirse. Durante un viaje a Nigeria, un mensaje perturbador apareció de repente en sus cuentas. He secuestrado a Vicky y ella está conmigo en Nigeria. Exijo $1 millón por su liberación. La publicación se volvió viral instantáneamente. Los fanáticos entraron en pánico. Los amigos presentaron denuncias policiales y muchos asumieron que ella estaba realmente en peligro. Momentos después, el mensaje desapareció y la situación empeoró. Vicky salió en vivo en Instagram y reveló que todo había sido una broma. We just like to have fun and joke, you know. I don't drink or go to the club, so this is how I find my entertainment. You know, it's probably not the best way to do it. I'd probably be like reading the Bible or something like that. But sometimes, you know, you want to have a little fun. The Bible said laughter is good for the soul. So I'll be wanting to laugh. Dijo que no tenía malas intenciones y afirmó que solo necesitaba reírse un poco. Argumentó que, como no salía de fiesta ni bebía, esto le parecía una diversión inofensiva. Pero el público no lo creyó. Muchos quedaron furiosos porque bromeó sobre algo que podría provocar una verdadera intervención policial y potencialmente poner a personas en riesgo. Luego la situación tomó un giro aún más extraño. Después del engaño, los espectadores comenzaron a preguntarse si realmente estaba a salvo. En sus transmisiones en vivo, algunos afirmaron que estaba haciendo señales sutiles pidiendo ayuda. Cuando un espectador le pidió que se tocara el cuello si necesitaba ayuda, lo hizo. Cuando otros le pidieron que vistiera de rojo en su próxima publicación si algo andaba mal, apareció vestida de rojo 3 veces seguidas. La confusión aumentó cuando alguien le preguntó sobre su viaje a Nigeria, y ella dijo que estaba contenta de haber salido con vida. A pesar de las especulaciones, sus amigos, su familia y su equipo de representantes insisten en que está completamente bien. Pero para muchos en internet, la situación aún parece no tener explicación. Nivel 5. Catalina Gutiérrez. En julio de 2024, una influencer de Instagram le envió un mensaje de voz a su novio mientras salía. Estoy en camino, mi amor. Nos vemos pronto. Y esa fue la última vez que alguien supo de ella. Esa noche, Catalina debía encontrarse con unos amigos en un centro comercial, pero nunca llegó. Al principio, nadie entró en pánico, pero a medida que pasaba el tiempo, los mensajes quedaban sin respuesta y las llamadas iban directamente al buzón de voz. Preocupada, la hermana de Catalina revisó su ubicación usando el rastreo telefónico y se alarmó al ver que la señal de Catalina provenía de un lugar inesperado, cerca de la casa de Néstor Daniel Aguilar Soto, un amigo de su universidad. Al principio le dieron el beneficio de la duda. Néstor también había estado en su casa varias veces, pero cuando su hermana volvió a comprobarlo después de unas horas, Catalina todavía estaba allí, y eso rápidamente convirtió la preocupación en miedo. A la mañana siguiente, Catalina fue reportada oficialmente como desaparecida. Sorprendentemente, Néstor se incorporó a la búsqueda. Acompañó a la familia de Catalina a presentar la denuncia de desaparición. La policía comenzó a reconstruir sus últimos movimientos. Las cámaras de vigilancia mostraron que su automóvil viajaba en una dirección que no coincidía con sus planes. Los datos del teléfono confirmaron que nunca llegó al centro comercial. Más tarde ese día, las autoridades encontraron el auto de Catalina abandonado en un estacionamiento. Presentaba señales de un intento de incendio, como si alguien hubiera intentado borrar lo sucedido, pero el esfuerzo fracasó. Dentro del vehículo, los investigadores hicieron un descubrimiento devastador: el cadáver de Catalina. La atención rápidamente se centró en quién estuvo en contacto en sus últimos momentos. Néstor. Al principio actuó preocupado e insistió en que no sabía nada sobre su desaparición, pero con cada palabra se contradecía. Al final, cuando se enfrentó a las inconsistencias, Néstor se quebró. Él confesó haberla matado y lo describió como resultado de una discusión. Nunca habían estado en una relación. Sin embargo, él se refería a Catalina como el amor de su vida. Resulta que Néstor siempre había estado obsesionado con Catalina. Horas antes de que ella desapareciera, él la había contactado y le había pedido que la llevara al centro comercial. Ella confió lo suficiente en él como para visitarlo, y esa confianza le costó la vida. Al final, Néstor Daniel Aguilar Soto arrestado y acusado de homicidio.
En marzo de 2025 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Tiago Gria, el influencer portugués. Tiago Gria estaba grabando un podcast cuando le hicieron una pregunta sencilla, un secreto que nunca antes había compartido. Su respuesta no solo sorprendió a la sala, reabrió un caso policial que estaba congelado desde hacía un año. Tiago admitió casualmente haber cometido un crimen. Dijo que un día lluvioso del año 2024 atropelló a un peatón y siguió conduciendo. Tiago agregó que el clima le nubló la visión y estaba revisando su teléfono. Él compartió la historia como si fuera nada, pero a su público no le pareció gracioso. Sus fanáticos quedaron atónitos. ¿Realmente había confesado haber herido a alguien y haberlo encubierto? ¿O estaba inventando la historia para llamar la atención? Unos días después, la situación se agravó. Una mujer se presentó afirmando que ella era la peatona. Ella dijo que estaba saliendo de una sala de bingo y cruzando con la luz verde cuando un automóvil la chocó. Perdió conocimiento en el impacto, se rompió los dientes frontales, se fracturó el brazo izquierdo y sufrió una herida en la cabeza que requirió puntos de sutura. La Policía de Seguridad Pública portuguesa había buscado al conductor durante un año y finalmente cerró el caso hasta que los comentarios de Tiago en el podcast lo devolvieron a la vida. Una vez que la acusación llegó a las noticias, Tiago cambió toda su historia. Afirmó que la confesión no era más que una estrategia de marketing e insistió en que no tenía ninguna conexión con la víctima. Poco después, publicó una foto suya en el aeropuerto, diciendo que se estaba tomando unas cortas vacaciones debido a amenazas en línea. Mucha gente no le creyó. Algunos pensaron que se iba porque la policía ahora lo estaba investigando. Tiago dijo más tarde que había dejado un poder notarial y que no estaba huyendo del país, pero el daño ya estaba hecho. Los espectadores se preguntaron por qué confesaría un crimen tan grave si no fuera cierto. Ahora enfrenta posibles cargos y si los investigadores lo vinculan con el atropello y fuga, podría pasar tiempo en prisión. Remy Enigma, Remy Lucidi, conocido en línea como Remy Enigma, fue un influencer temerario cuyas acrobacias nunca estuvieron destinadas a los débiles. Subió rascacielos por todo el mundo sin equipo de seguridad, convirtiendo las alturas extremas en su patio de recreo personal. Cada vez que los espectadores le advertían, repetía la misma frase: él estaba haciendo lo que amaba, y el miedo no lo detendría. Durante años completó todas las escaladas en París, Dubái, Tailandia y docenas de otras ciudades. Pero en 2023 intentó uno de sus desafíos más peligrosos hasta el momento, la Torre Dragonair del piso 68 en Hong Kong. Alrededor de las 6 p.m., Remy le dijo a un guardia de seguridad que estaba visitando a alguien en el piso 40. Eso no era cierto. En lugar de eso, se dirigió directamente hacia arriba, y cuando llegó a la cima y encontró la puerta del tejado cerrada, la forzó y continuó su ascenso. Esa decisión desencadenó una última cadena de acontecimientos. Más tarde, una empleada doméstica que se encontraba dentro del edificio lo vio golpeando la ventana de un penthouse pidiendo ayuda. Ella alertó a la policía, pero cuando los oficiales llegaron al piso ya era demasiado tarde. Remy había caído y había muerto. Los objetos que dejó, su cámara y su identificación confirmaron quién era. La noticia de su muerte provocó reacciones encontradas. Algunos dijeron que sus acrobacias siempre fueron demasiado imprudentes. Otros dijeron que murió haciendo exactamente lo que amaba. Pero casi todos estuvieron de acuerdo en que Remy vivió bajo sus propios términos, sin miedo hasta su truco final. Anggara y sus serpientes. El influencer de vida salvaje indonesio Anggara ganó una gran cantidad de seguidores al manipular reptiles con total confianza. La palabra familiar ni siquiera comienza a describir lo cómodo que se sentía a su alrededor. Trataba a las serpientes como viejas amigas, pero trabajar con animales salvajes requiere plena atención. Y un momento de distracción lo tomó por sorpresa. Mientras filmaba en la naturaleza, Anggara recogió una serpiente de manglar amarilla y negra, todavía sonriendo mientras la examinaba. En una fracción de segundo, la serpiente retrocedió y atacó. Se aferró a la zona de la ingle de sus pantalones y su expresión cambió instantáneamente. El dolor se apoderó de su rostro cuando agarró el cuerpo de la serpiente y trató de sacarla. Cuando la cámara hizo zoom, la serpiente cambió de posición y apretó aún más fuerte. Sin otra opción, Anggara se bajó al suelo, abrió las piernas para hacer mejor palanca, esperando que la serpiente se aflojara. En cambio, mordió con más fuerza. El sudor corría por su rostro mientras la lucha continuaba. El video terminó antes de que los espectadores lo vieran finalmente escapar. El video se volvió viral rápidamente, superando los 28,5 millones de visitas y atrayendo aún más atención al contenido de vida silvestre de Anggara. Más tarde confirmó que se recuperó y volvió a trabajar con animales.
aunque los espectadores esperan que mantenga un poco más de distancia de las serpientes la próxima vez. Joshua Christian Stanley Jackson. Joshua Christian Stanley Jackson es un creador de contenido conocido por publicar videos de estilo emergencia impredecible. Bajo el nombre de Pullover, creó una audiencia filmando a policías, bomberos y técnicos en emergencias médicas respondiendo a llamadas reales en tiempo real, un nicho que hizo que su contenido se sintiera crudo e impredecible. Pero esa imprevisibilidad era precisamente el problema. Joshua no tenía control sobre cuándo o dónde ocurriría la próxima emergencia. Y por supuesto, los equipos de emergencia no iban a llamarlo antes de tiempo. Entonces él mismo creó las emergencias, empezó a provocar incendios, a llamar al 911 y a grabar a los equipos que se apresuraban a entrar. Durante un tiempo su plan funcionó, hasta que un incidente lo desenmascaró todo. El 22 de febrero de 2025, Joshua prendió fuego a una casa abandonada y llamó a la policía. Más tarde, publicó que había estado trabajando para DoorDash esa noche y que por casualidad pasó por delante de las llamas. Pero cuando los bomberos apagaron el incendio, los investigadores rápidamente se dieron cuenta de que el fuego había sido provocado deliberadamente. Rastrearon a la persona que llamó al 911, revisaron sus redes sociales y se dieron cuenta de que había filmado numerosos incendios en los últimos meses. También descubrieron que no había trabajado para DoorDash esa noche y que había informado sobre al menos 3 incendios sospechosos antes de este. Joshua fue arrestado. Admitió que había iniciado los incendios y dijo abiertamente que había ganado buen dinero con las imágenes. Ahora enfrenta cargos por incendio provocado en segundo grado, incendio malicioso en segundo grado, destrucción maliciosa de propiedad y realizar falsas llamadas al 911. Actualmente se encuentra detenido sin derecho a fianza. Nivel 6. Shakia Jenkins. Cuando la mayoría de las personas cometen un delito, intentan ocultarlo, pero en el caso de Shakia Jenkins, ella realizó un Instagram Live para alardear de ello. Shakia, de 29 años, tuvo una pelea con una amiga cercana que conoció por internet un año antes. Los dos se encontraron en un club de baile, tuvieron una acalorada discusión y finalmente fueron expulsados del lugar. Afuera, acordaron reunirse en un lugar separado en Miami para arreglar las cosas. En el lugar de la pelea, en el momento en que salieron de sus autos, las mujeres comenzaron a pelear, intercambiaron golpes, pero segundos después, la otra mujer sintió un repentino dolor agudo en la cara. Shakia la estaba atacando con un pequeño cuchillo negro. En lugar de desaparecer después, Shakia realizó una transmisión en vivo en Instagram. Ella se jactó de la pelea, afirmando que intentó acabar con ella e incluso se llamó a sí misma Chucky, haciendo referencia al famoso personaje de la película de terror. Mientras tanto, la víctima se dirigió directamente a la policía. Con el video en vivo de Instagram como evidencia, pudo demostrar que Shakia la atacó con un cuchillo. Luego arrestaron a Shakia y la acusaron de intento de asesinato en primer grado y actualmente se encuentra detenida sin derecho a fianza. Mercedes Moore. La influencia en las redes sociales conlleva mucha atención. Gran parte es admiración, pero a veces también una obsesión peligrosa. Jenae Gagnier, conocida en línea como Mercedes Moore, era una influencer de 33 años con más de 2 millones de seguidores. Como había tenido que lidiar con mensajes no deseados y con extraños que la rastreaban en línea, se mantuvo cautelosa, cambiaba de departamento a menudo y rara vez compartía detalles sobre su vida personal en línea. Pero incluso con esas precauciones, el peligro todavía la acechaba. El 29 de agosto de 2021, su familia comenzó a preocuparse. Ella no se había comunicado con ellos en días y no había publicado nada en línea. Una conversación reciente con su padre empeoró las cosas. Días antes, ella le había pedido que se quedara con ella mientras su novio estaba fuera de la ciudad. Ahora, profundamente preocupado, viajó a su casa y solicitó un control de bienestar a la policía local. Dentro del apartamento, se encontraron con la peor pesadilla de cualquier padre. Su hija yacía sin vida al pie de las escaleras. Cerca estaba el cuerpo de Kevin Alexander Acorto, de 34 años, un hombre al que no conocía. Curiosamente, la policía descubrió notas y escritos inquietantes dejados por el atacante. Expresó confusión, pesar y disculpas. Uno de ellos decía: desearía no haberla amado nunca. Debería haberme quedado en Florida. Otro fue una disculpa al propietario y a la comunidad por su comportamiento. No había señales de entrada forzada, lo que llevó a los investigadores a creer que se había obsesionado con ella en línea. Encontró una forma de ingresar al edificio y terminó con su vida después de hacerle daño. La familia de Jenae confirmó que ella no tenía ninguna conexión con él y su muerte fue declarada homicidio. Los vecinos quedaron conmocionados. El edificio requería un código para entrar. Aún así,
Alguien con malas intenciones encontró una manera de hacerlo. Y como la única persona que podía explicar cómo sucedió ya no está viva, muchas preguntas siguen sin respuesta. Chef de comida vegana cruda. Los influencers de las redes sociales en el sector de la alimentación y el bienestar a menudo inspiran cambios en el estilo de vida, pero a veces esos cambios tienen un coste elevado. La influencer rusa Zanna Samsonova, conocida online como Sanadar, promovió una dieta vegana cruda extrema. Esto significaba que sobrevivía solo de frutas y verduras crudas. A lo largo de los años consiguió una gran cantidad de seguidores en Instagram al documentar sus viajes por el sudeste asiático y compartir su estilo de vida alimentario único. Pero detrás de los estéticos posteos se veían señales de advertencia. Zanna parecía frágil y constantemente agotada. Había perdido mucha masa muscular y parecía pequeña para su edad. Los amigos y familiares se preocuparon por su salud, pero ella se negó a reducir su rutina. Durante 6 años, ella evitó la sal, el aceite, los alimentos deshidratados e incluso el agua. Para hidratarse, bebía únicamente jugos de verduras o frutas. También practicaba el ayuno seco, pasando días sin consumir nada. Ella insistió en que estos hábitos la hacían más fuerte, incluso cuando su cuerpo mostraba lo contrario. Con el tiempo, las consecuencias se hicieron más graves. Sus amigos notaron que sus piernas se hinchaban, su energía se desplomaba y tenía dificultades para caminar o subir escaleras. Cada vez que le propusieron ayuda médica, ella se negó rotundamente. Ni siquiera su madre pudo convencerla de que estaba en el camino equivocado. En julio de 2023, mientras viajaba a Malasia, Zanna se desplomó y luego falleció. Su madre dijo que su cuerpo había sido abrumado por una infección parecida a la cólera, empeorada por una desnutrición severa. Sus amigos dijeron que en sus últimos días estaba tan débil que solo sus ojos y su cabello parecían los de la persona que recordaban. Los expertos creen ampliamente que la dieta extrema y la desnutrición jugaron un papel importante en su deterioro, aunque no se ha revelado ninguna causa oficial de su muerte. Wellington José 9610. En junio de 2025, un usuario de Reddit marcó una cuenta de Instagram perturbadora conocida como Wellington José 9610. A primera vista parecía una página normal con fotos familiares, pero mezclados con esas publicaciones había videos que impactaron a todos los que los vieron. La cuenta pertenecía a un hombre llamado Wellington Joseph, quien se describía a sí mismo como sepulturero. Afirmó que la página documentaría la vida cotidiana del cementerio. Lo que los espectadores encontraron en cambio fueron clips de él abriendo lugares de entierro, manipulando restos y mostrando casualmente partes del proceso de exhumación que la mayoría de la gente nunca esperaba ver en línea. Algunas publicaciones lo mostraban desarmando ataúdes viejos. En otros, exhibía restos humanos que deberían haber sido tratados con privacidad y respeto. Wellington filmó todo de manera casual, hablando a la cámara como si todo fuera normal. La gente empezó a preguntarse cómo se le permitía grabar y publicar todo esto. Muchos asumieron que era un ladrón de tumbas, pero personas familiarizadas con las prácticas de los cementerios brasileños ofrecieron otra explicación. En algunas regiones, las tumbas pueden limpiarse si una familia ya no puede pagar las cuotas de mantenimiento. Cuando esto sucede, a los trabajadores se les permite retirar los restos antiguos. E incluso si estas acciones fueran legales, los espectadores sintieron que su decisión de filmarlas para entretenimiento cruzó una línea importante. No existió consentimiento, no se mostró respeto, y los usuarios de Instagram se quedaron atónitos de que los videos se mantuvieran publicados. Los clips se difundieron rápidamente, provocando debates sobre la privacidad, las prácticas culturales y si las pautas de Instagram eran lo suficientemente estrictas. En cuestión de días, Instagram eliminó toda la cuenta. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.